Hola mis queridos amigos, muy felices Pascuas para todos. Hoy tenemos la interpretación de una carta, de una tirada de cruz celta, mejor dicho, aportada por un alumno que es Roberto. Vamos a agradecerle a Roberto. ¿Y de qué se trata la cosa? La pregunta, y la vamos a dejar acá para que nos quede bonito, es, vamos a ponerlo más grande, si debe hablar con su jefe por las vacantes en su lugar de trabajo. Y entonces, esta persona, ¿qué sucede? Está trabajando en una empresa, pero se desocuparon dos lugares y a él le interesa una de esas vacantes. Entonces, la pregunta es si hablamos o no con el jefe. Entonces, fíjense la cantidad de cartas invertidas, vamos a buscar el orden, qué tipo, si tienen algo que ver entre ellas, estas cartas y qué significa, ¿no? A través de los planetas y a través de todas estas situaciones que ellas representan, qué significa cada una. Entonces la idea es que ustedes tengan su mazo. Entonces, si empezamos por el tema, lo laboral, fíjense que la carta central es la carta de la regeneración. Es una carta marciana, por ende habla de trabajo, habla de deseos, habla de coraje y voluntad, que acá está invertido por cuanto la persona entonces no tiene el coraje, no tiene la capacidad de regenerar ese deseo que él tiene, no puede plasmar en la realidad el deseo. Fíjense lo que pasa acá, tenemos la letra G, que es la misma que simboliza a el obstáculo, en este caso podríamos decir que luego es la solución. El Papa y el Hierofante es tanto su jefe como su capacidad de hablar, es mercurial, poner en acción las palabras, poner en acción los deseos para equilibrar las balanzas entre lo que tiene y entre lo que él desea, elegir una dirección correcta. Entonces lo primero que tiene que pasar con Roberto es que él tome esta iniciativa para que con el 9 que simboliza cierre un ciclo y haga los cambios que representan los números 5. Luego vemos que en la base tenemos la carta del mago. Entonces el mago es el recurso con el que él cuenta, aunque a veces no lo tiene en el inconsciente. Otra vez una carta que habla de trabajo, es Sol en Leo, habla del jefe, pero también habla de sus talentos, la mirada, ¿no? La mirada de la autoridad y cómo se siente él de observado y mirado, si es capaz o no es capaz, porque esta carta está al derecho señalando que esto es algo que ya tiene en mente, que viene del pasado y que tiene que ver con lo laboral y tiene que ver con sus capacidades, igual que con la figura de autoridad. Todo esto representa nuestra carta solar del mago. ¿Cuánto conecta Roberto para poder regenerar con este mago que hay en él? ¿Cierto? Para dar el primer paso hacia una nueva oportunidad, es un número 1. La carta que aparece a la izquierda como situaciones del pasado, lo que está en el inconsciente, lo que puede ser un obstáculo, un desafío, es justamente la carta de la duplicidad invertida. Y la carta de la duplicidad es una carta lunar, es un número 2, en este caso, invertido implica depender de otros, no es algo que yo pueda hacer por mí mismo, por eso Marte también sale invertido, yo solo no puedo regenerar lo que yo deseo, dependo de un otro. Ahora fíjense esta carta, que es súper interesante, a ver si la podemos poner en grande acá, es la carta 38, ahí está. Acá tenemos la carta de la duplicidad. Cuando está invertida, el cartucho queda por encima. Esto es lo importante para nosotros, que el cartucho de las habilidades, lo mismo que le señala el mago, ¿cierto? Va a quedar por encima. Entonces, vamos a copiarla y vamos a ponerla acá, para que nos quede mejor. Bueno. Ahí está. Entonces esta carta al derecho, que es esta misma carta que tenemos acá, la carta de la duplicidad. Cuando está al derecho, ¿cierto? Fíjense que en el lado negativo es la doble cara.
Lo que te muestro y lo que por otro lado ejerzo en la intimidad, en la privacidad. Fíjense que es una carta Resh. ¿Y dónde aparece nuevamente Resh? Aparece en el futuro invertida. Esta es la carta, nuestro Resh, ¿cierto? Entonces lo más importante es que él tiene los cartuchos porque en la base de esta cruz tiene el mago. Tiene dones, talentos, iniciativa, poder, aunque ahora mismo no lo esté usando o no lo crea. Por eso depende de otros. Pero fíjense lo interesante además, ¿no? Si nosotros ponemos juntas estas cartas, fíjense que empieza a aparecer la analogía, ¿no? Por un lado, tengo nuestra carta que refiere a Hei 2 veces, el jerarca 2 veces, Mercurio 2 veces en la comunicación. Y luego tengo 2 veces a Resh. Lo tengo acá por un lado y lo tengo acá, que es la capacidad de transmutar, la capacidad de renacer, la capacidad de tomar una acción y no quedarse en la dualidad, en la duda, en la indecisión, ¿cierto? Entonces, fíjense el cielo que está verde, la fertilidad, la oportunidad, no dejar que lo emocional lo tape, los miedos sobre todo, ¿no? Y fíjense que si nos vamos en este eje, justamente los miedos aparecen también con la energía pisciana de nuestra carta del regreso, la carta 22. ¿Qué vemos en esta carta? Vemos Venus exaltado en Piscis, debería ser positivo, pero claro, acá cuando está en negativo, y fíjense que viene el eclipse ahora mismo en abril, entonces el eclipse puede ser un tiempo importante para los cambios, pero claro, en la cabeza de Roberto aparecen los miedos, las amenazas, el cocodrilo que se vuelve doblemente amenazante. ¿Y quién es nuestra carta 22? Si la sumamos es el emperador, es el 4. Otra vez la figura de autoridad, otra vez la falta de estabilidad, la falta de decisión, la falta de coraje si no uso mi báculo de poder, el callado que justamente pertenece a quién, al jerarca, ¿cierto? Entonces no creo, no me tengo la confianza de que esta persona me deje tener esta sensación de victoria, de lograr el premio, el beneficio, etcétera, ¿no? Por eso aparece invertida. Entonces, ¿qué pasa en el futuro? Este cambio no se da, porque están dominando todas estas negatividades. Para yo poder entender, y ahí empezamos a dar vuelta a las cartas, empezamos a empoderarnos, ¿no? Por un lado, si yo tomo las opciones que tengo y barajo entre lo emocional y la inteligencia, no dejando que ninguna me domine, sobre todo el lado emocional que vimos, ¿cierto? Y me apropio de abrirme a la duplicidad que presenta, lo que veo, lo que está oculto, el sí y el no. Bueno, acá el no ya lo tengo, si no hago nada va a seguir estando las cosas como están. Después de una reflexión, dice la papisa, que es esta papisa, esta sacerdotisa, que fíjense que tiene los chakras abiertos y Roberto es una persona preparada. Acá está la diosa Hathor que nos protege. Siempre, fíjense, esto es la boca y el ojo, ¿no? La comunicación. Acá otra vez aparecen los ojos. Mira todo en su contexto y avanza, ¿cierto? Hay cosas que dice la duplicidad, cosas que quizás no ves y que puede haber cierto favoritismo, etcétera, y yo tengo que aprovechar el tiempo. Siempre recuerden que el 38 es nuestra carta 11, la fortaleza es una virtud. Entonces, de esta duplicidad entre el puedo, no puedo, el resurgir, el renacer, la regeneración que aparece en el medio, como mi propia capacidad de abrirme camino, tiene que ver con la fortaleza interior, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con conocer y analizar todos los detalles. Entonces, esta carta se vuelve una carta de triunfo, una carta de éxito, y el héroe regresa dominando, ¿cierto?, los peligros, porque fíjense que esta piel de leopardo es lo que yo ya dominé, y acá aparece la mano amiga que me puede ayudar. Entonces yo tengo que confiar en mí para que estas cosas ocurran y para que el resultado sea positivo, sea en el sentido de lo que yo quiero que suceda. Mi resurrección, mi elevación. Fíjense que se duplica acá, que otra vez aparece lo que tiene nuestra diosa en la cápsula como sentido de protección, aparece en nuestra carta Resh también como sentido de si hablas te pueden conceder mínimamente serás escuchado.
¿Qué pasa con nuestro consultante? Este es él, fíjense la transmutación invertida. Nuevamente, Venus en Piscis aparece invertida. No logro mi realización. Otra vez aparece nuestra carta de transmutar y de sentirme realizado y de usar todos los recursos, todo lo que nos propone esta carta, a partir de la experiencia, a partir de la sabiduría. Acá aparece la misma fuerza uraniana que me está pidiendo hacer los cambios necesarios en mi vida. Entonces, estamos recreando nuestra capacidad con este Urano en Acuario. Justamente recuerden que Plutón, la energía plutoniana de la regeneración, entró, hizo un cambio de signo. Por eso se presenta la oportunidad. Me tengo que alinear con estos planetas y lograr todas las cosas que me propongo, ¿cierto? Entonces esta continuidad que pide el Ouroboros, recuerden que todos los arcos acá tienen que ver con la protección. Entonces, como siempre decimos, lograr mirar en todas las direcciones para poder expandirme y crecer desde una base sólida, usar todos los recursos, porque para eso la base es el mago, no dudar, hacer todo, porque si no, ¿qué me pasa? Me voy a arrepentir. Ya vemos por ahí la carta de la constricción como resultado, me voy a arrepentir de lo que no hago. ¿Cómo está el entorno de preparado o no para escucharme? Para darle salida a mis oportunidades. Bueno, esta carta, que es la uraniana que está acá, vamos a buscarla para ponerla más grande, así la ven perfectamente. Esta carta de la versatilidad, fíjense que, vamos a traerla acá. Fíjense que tiene esta carta, poniéndola al derecho, ¿no? Acá tengo Urano en Acuario, acá tengo Urano. O sea, hay una sintonía entre el consultante y el entorno. Entonces, sobre todo puede haber algún amigo, algún intermediario que nos pueda ayudar en esta situación. Aparece la letra Tet, y la letra Tet, recuerden que tiene que ver con el eremita, el que busca encuentra. Y acá está nuestro sabio también ayudando. Acá están el Nilo menor y el Nilo mayor, cuando los uno para construir aquello que es mi propósito. Salgo de la dualidad, me concentro a partir de la versatilidad, de la experiencia, si soy el emperador. Yo versus a la figura de autoridad. Claro, si está invertida, no nos toma en cuenta. No nos toma en cuenta porque no estamos hablando, no estamos comunicando. Entonces parece que no hay una oportunidad y que las puertas no están abiertas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alinear esto desde la creatividad, desde el lado amigable de la situación. Esto ya me está diciendo cómo me tengo que comunicar con esta persona. Fíjense cómo esta carta nos recuerda la templanza, que es otra virtud. Saber templar, elegir el momento adecuado y saber comunicar las ideas para que él vea esta duplicidad, se sintetice en una sola cosa y darse cuenta cuáles son los atributos que tiene nuestro consultante para poder avanzar. ¿En cuál de los dos lugares te puedo poner? Dice esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pide en la posición novena de la cruz, que es mis miedos o mis esperanzas? Bueno, justamente otra vez aparece una carta donde por un lado puede aparecer el dios Suti, que es el dios de la maldad, ¿cierto? La sensación negativa que nos propone esto. Aparece la grulla, aparece la letra Bet. ¿Y dónde encuentro esto mismo? En el desafío, ¿cierto? Entonces ser vehemente. ¿Esto qué quiere decir? Primero elegir una cosa, y para eso tengo que ser el águila, para eso tengo que ser el emperador. El doble 4 que aparece no solo en lo que está en su mente, en su cabeza, sino en el entorno. Tengo que parecer serio, concreto, maduro, definir lo que quiero. O sea, no ir con un problema, ir con la solución. Si soy vehemente y uso el poder del águila, no solo con la visión que me propone el mago, ver todo, toda la realidad y todo lo que puedo lograr. Una carta solar que habla tanto del yo, vuelve al mago, vuelve mis recursos, como la figura de autoridad a la que yo necesito dirigirme para regenerar la situación, ¿cierto? Entonces, ser vehemente, ser firme, ser constante para lograr las cosas que quiere nuestro consultante.
Aparece la carta de la constricción como resultado, es una atadura, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la carta 15, ¿cierto? Entonces, fíjense la constricción, si yo hago un acto de constricción, lo que tengo para dar frente a esta figura de autoridad, otra vez aparece Marte, otra vez aparece el uno y el mago, otra vez aparece la vehemencia. Si yo hago un acto de constricción diciendo, no reclamando lo que yo quiero, sino diciendo lo que tengo para dar, seguramente voy a ser recompensado. Esta es mi plegaria, ¿no? Acá estoy atado, limitado, acá yo ya estoy libre, estoy agradeciendo esta situación. Fíjense qué pasa acá. Tengo la magnificencia por un lado. Esto se supone que está en el lugar negativo. Fíjense que es un 5, la comunicación. Si está negativo es porque no hago este encuentro, porque no hablo, porque no aprovecho las aguas primordiales. La nun, fíjense cuánta referencia en nun tenemos. Por un lado acá, en la duplicidad, en la diversidad, en nuestra carta de la duplicidad y la diversidad, como decíamos, ¿no? Todo es unir, pero básicamente hablar, comunicar, esfuerzo, trabajo, para luego tener la gratificación y los premios. Acá aparecen doble naturaleza de Mercurio, el Mercurio aire en la comunicación y los encuentros, el Mercurio tierra de Virgo, de materializar esto que estoy buscando. Y acá se sintetiza nuestra letra de los logros, nuestra letra Het, que tiene que ver con el 8 y la justicia, tiene que ver con los méritos. Fíjense que aparece el lugar cerrado, que es el propio lugar que en apariencia al principio lo tiene en contra en la carta del Papa. Claro, es tornar lo que parece que está en contra a favor. De esto se trata. Aparece la grulla, que va a estar significando a nuestra luna, a nuestra Hathor, a los cambios, a la comunicación, a la inteligencia, a la oportunidad. Y aparece nuestro número alfa, nuestro mago, que es lo mismo que tiene en los pies. Entonces, ¿de qué se trata la tirada, amigos? Vamos a poner esto al derecho. Una vez que tomamos conciencia, giramos las cartas al derecho. Para que la versatilidad, muy uraniana, dice, todo depende de tu creatividad, de lo que tenés para dar, ¿cierto? De las nuevas capacidades que también vas a tener que aprender seguramente, ¿no? Entonces, lo más importante es que la persona use todos sus recursos, hable, no se quede sin comunicar, no se quede sin hablar, para poder regenerar no solo su lugar en el mundo, sino también su economía. Acá está el trigo con la semillita que va a plantar de cara al futuro. Entonces, todas estas cartas aparecen al derecho. Una tirada, la cruz principal, que tiene 1, 2, 3, 4 arcanos mayores, implica que el momento es importante. Los 4 que aparecen acá simbolizan también el mes, abril como mes importante para hablar, ¿cierto? Sabiendo que dependemos de otros, sabiendo que no podemos lograr las cosas por nosotros mismos. Entonces, periodo de expansión y crecimiento con la carta 21, donde aparece nuestra Het, lo mismo que pasa en la carta del trabajo, donde lo que está acá abajo lo materializo acá arriba. Y fíjense que se abre una puerta, se abre un camino y aparece el cambio. De esto es lo más importante, porque además hay una protección, hay una seguridad, y el destino se escenifica uniendo cielo y tierra. Entonces, un momento importante para la persona, para que no vaya a menos, para que tenga coraje, valor, más allá del resultado. ¿Qué dice esto? Desapegate del resultado. Por eso el cuerpo, lo material, muere, y lo que eleva es el alma. Bueno, si no me sale no importa, porque lo intenté, porque me di a conocer, porque para la próxima ya sabe quién soy, que estoy disponible y que no estoy tan cómodo con el lugar que me tienen asignado, si yo creo que tengo más para dar. Fíjense que en la carta de la constricción, el que pide, el que se arrepiente, tiene todo esto que está ofreciendo para dar. Todo esto son sus capacidades y atributos para salir de las ataduras que lo tienen limitado. Ataduras de no hacer. Entonces yo lo que tengo que es hacer. Y esto es lo que me está pidiendo justamente la energía de Marte. Hacelo. No te calles, Roberto. Este es nuestro consejo.